Su comodidad hemos dispuesto de un transporte de manera que puedan trasladarse sin inconvenientes y disfrutar al máximo de esta ocasión especial, el cual los va a esperar a las afueras del Centro Recreacional Teyuna a las 7 de la noche. A quienes deseen tomar este servicio, agradecemos la puntualidad para quienes usen este servicio de traslado hoy en la noche. Les reiteramos también una invitación a seguirnos y postear en redes sociales el desarrollo del evento con el hashtag Tejiendo Redes y etiquetar al Servicio Público de Empleo, @Servicio de Empleo en X, Servicio de Empleo CO en Instagram y en Facebook SP Colombia. Yo quiero que ustedes me levanten la mano de pronto quienes ya han subido historias en Instagram, quienes ya han utilizado el hashtag. Sí, yo sé que sí porque yo he visto. Listo. Bueno, les vamos a agradecer y estamos seguros que este día será una gran oportunidad para seguir tejiendo redes. Regálense un aplauso por el día de hoy. Bienvenidos a este segundo día. Les agradecemos también un compromiso y estamos seguros de que este segundo día va a ser una gran oportunidad para seguir tejiendo redes. Antes de la charla de la directora de empleo del Servicio Público de Empleo, queremos compartir con ustedes este video de Data Empleo. ¿Quieres información precisa sobre la demanda laboral en Colombia? Conoce Data Empleo, el portal estadístico del Servicio Público de Empleo creado para la red de prestadores, empleadores, buscadores de empleo e investigadores. En Data Empleo encuentras boletines, anexos estadísticos y documentos sobre oferta y demanda laboral en el país, basados en los datos del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, SISE. Para la red de prestadores del Servicio Público de Empleo y los empleadores, Data Empleo permite identificar las tendencias de demanda, identificar qué perfiles y habilidades se buscan en los diferentes sectores, evaluar el impacto de sus programas de empleo y diseñar políticas efectivas para atraer el talento adecuado. Para quienes estudian el mercado laboral, Data Empleo ofrece datos únicos y continuos desde 2013 y 2019. Estos datos permiten analizar cambios y tendencias en la oferta y demanda laboral con un enfoque territorial y por grupo poblacional, utilizando clasificaciones estándar como la QOC y la CIU. Quienes investigan pueden explorar el mercado laboral con mayor profundidad y precisión. Si se trata de una persona que está buscando empleo, esta información es útil porque le permite identificar tendencias en el mercado laboral y ajustar su formación y habilidades a las necesidades actuales de los empleadores. Al ingresar a Data Empleo encontrarás una página principal con la siguiente información: el promedio anual de colocaciones desglosado por nivel educativo y sexo en el último año móvil. Una gráfica comparativa que muestra el total de las ofertas de empleo registradas por todas las agencias y bolsas que integran la red de prestadores del SPE. El número de personas que están buscando empleo registradas en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo, SISE, y el total de las colocaciones registradas en el SISE durante el mes de referencia y el mismo mes del año anterior. Mensualmente en Data Empleo se publican 3 boletines. Boletín de demanda laboral, con datos de todas las vacantes registradas desde 2019 detallados a nivel nacional, departamental y municipal. Boletín de oferta laboral, información geográfica de las colocaciones realizadas para entender el impacto de las políticas de empleo a nivel regional. Boletín de colocaciones, estadísticas desde 2013 de quienes buscan empleo, incluyendo migrantes venezolanos, víctimas del conflicto armado, población con discapacidad y distribución por grupos étnicos. Cada boletín cuenta con sus correspondientes anexos estadísticos descargables en formato Excel. Su visualización es intuitiva y cuenta con datos actualizados y compatibles con el DANE, permitiendo un nivel de oportunidad de integración igual al de los datos que presenta dicha entidad sobre el mercado laboral. Ten en cuenta, dado el funcionamiento y los periodos que se requieren para el procesamiento de los datos, la información que se presenta en Data Empleo tendrá un rezago de un mes y será presentada el último día hábil de cada mes. Visítanos en dataempleo.serviciodeempleo.gov.co
y saca el mejor provecho de toda la información. A continuación, quiero que le demos la bienvenida a Paula Herrera Hidárraga, directora del Servicio Público de Empleo de Colombia desde julio de 2023, PhD en Economía por la Universidad de Barcelona en 2014, posee una maestría en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y una maestría en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se desempeñó como docente e investigadora asociada en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y ocupó el cargo de directora del departamento desde enero de 2017 hasta febrero del año 2020. Fue directora del proyecto Género y Economía y cofundadora del proyecto Cuanta, Cuidado y Género de la Pontificia Universidad Javeriana y nos va a compartir su charla el día de hoy llamada Tendencias de Empleo, un análisis con Data Empleo. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora Paula. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Yo quiero saber en este auditorio quién ha descargado uno de nuestros anexos estadísticos de Data Empleo. A ver, esas manos. Bueno, tenemos una buena apropiación de este conocimiento. Lo que busca mi presentación de hoy es mostrarles todo el potencial que tienen estos anexos estadísticos, no solo cuando se descargan de forma independiente, sino cuando hacemos cruce de información entre los distintos anexos. Todos los ejercicios que yo les voy a presentar hoy, ustedes los pueden realizar de forma independiente. Primero, quiero aclarar que los anexos en este momento tienen información para las 23 principales ciudades. Sin embargo, al igual que el DANE, nosotros desde el Servicio Público de Empleo vamos a también publicar esta información a nivel departamental para los 32 departamentos del país, con una cierta periodicidad. Entonces, por hoy, espero que esta información les sea útil, va a ser para las 23 principales ciudades y lo que les voy a mostrar es una comparación de los datos que tenemos del primer semestre del 2023 respecto al primer semestre del 2024 para ver la evolución. Esta va a ser la estructura de mi presentación. Primero les voy a hablar sobre las fuentes de información que tenemos en Colombia para el mercado laboral. Voy a hablar desde Data Empleo, que por lo visto la mayoría de ustedes ya conocen. Voy a presentarles unos indicadores de brechas desde los datos de Data Empleo, unas aproximaciones adicionales y unos resúmenes y conclusiones. Déjenme entonces explicarles qué es lo que tenemos nosotros como fuentes de información del mercado laboral. Entonces, el DANE lleva por muchos años, desde la encuesta nacional de hogares, la encuesta continua de hogares, luego la gran encuesta integrada de hogares, produciendo información estadística del mercado laboral en Colombia. De esa producción estadística, el DANE también ha aumentado mucho la cobertura. Si ustedes recuerdan sus inicios, el DANE tenía una cobertura para las 3 principales ciudades. En su inicio era Bogotá, Medellín, Cali, luego pasó a las 13 principales ciudades y hoy tenemos información para las 23 principales ciudades. Más sin embargo, sabemos que el DANE tiene una limitación también en su fuente de datos. El primero de ellos es que no permite un seguimiento de las personas a través del tiempo, porque es una encuesta que usa un muestreo de personas para poder llegar a las estadísticas. Gracias a esa encuesta, por ejemplo, sabemos que hoy, al dato más reciente que publicó el DANE, tenemos una tasa de desempleo del 9.2% en Colombia. Es decir, todavía nos encontramos con una tasa de desempleo a nivel nacional por debajo de los 2 dígitos. Sin embargo, sabemos también que esa tasa de desempleo presenta unas fluctuaciones muy importantes a lo largo del territorio. Tenemos ciudades con tasas de desempleo más altas que otras. Ahora bien, ¿cuál es el gran potencial que tenemos de la información que se produce gracias a la labor que realizan cada uno de ustedes? La información del Servicio Público de Empleo a través de Data Empleo complementa muy bien las estadísticas de la gran encuesta integrada de hogares. ¿En qué sentido? Nosotros como Servicio Público de Empleo podemos informar mejor sobre lo que está ocurriendo en relación al mercado laboral y sus tendencias de acuerdo a cuáles son las personas que buscan empleo, ¿verdad? Ahí nosotros concentramos toda la información de lo que se conoce como la oferta laboral, todas esas personas que van y buscan empleo.
pero también tenemos muy buena información gracias a nuestra bolsa única de vacantes acerca de las ofertas de empleo, que es la demanda que realizan las empresas del empleo que requieren, y sabemos que cada una de esas ofertas pueden tener asociado una o más vacantes o puestos de trabajo, ¿verdad? Y más interesante aún, nosotros tenemos lo que es el match de la oferta y la demanda, es decir, podemos saber cuál es ese éxito que nosotros tenemos en nuestra gestión y colocación de empleo como servicio público de empleo. Y al final del día, ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es, por un lado, que las personas que están buscando empleo de manera activa o ya sea bajo el mecanismo de protección al cesante, ¿verdad? Aquellas personas que están recibiendo un subsidio al desempleo logren colocarse, logren una vinculación laboral, pero nuestro propósito también es hacia las empresas. Nosotros necesitamos una gestión empresarial efectiva y que las empresas vean en nosotros un gran aliado. Es decir, que cuando las empresas salen a buscar el talento humano que requieren, logren conseguirlo a través de la labor de nosotros. Bien, lo que voy a presentar ahora, como les mencionaba, es un cruce entre los distintos Excels que ustedes tienen en Data Empleo para que puedan ver todo ese potencial que tenemos en esta fuente de información. Les voy a presentar una información que va a venir desagregada por qué fue lo que ocurrió con los buscadores de empleo entre el primer semestre del 2023 y primer semestre del 2024, qué fue lo que ocurrió en términos de las ofertas laborales y qué fue lo que ocurrió respecto a las colocaciones. Y cuando realizamos ese cruce vamos a poder también observar las brechas que existen, porque podemos decir, por ejemplo, indicadores como de todas las personas que buscan empleo, ¿cuántas de ellas logran colocarse? Que será el porcentaje de colocación, ¿verdad? Ese es un índice de nuestro éxito con una visión hacia las personas que buscan empleo. Ahora, también tenemos la posibilidad de mirar de todas las ofertas de empleo de las empresas, ¿cuántas de ellas logran realmente colocarse también, llenarse? Porque nuestros indicadores también tienen que ir volcados hacia las empresas, no solamente hacia las personas que buscan empleo. Porque al final del día, si las empresas publican sus ofertas de empleo y no las logran llenar, pues no nos buscan. Y en esa medida, entonces, los buscadores, las personas que buscan empleo, no van a conseguir trabajo. Entonces, esto tiene que ser un trabajo en doble vía. Uno, por el lado de las personas que buscan empleo, pero claramente un trabajo muy arduo desde la gestión empresarial de cómo podemos hacer para que cuando las empresas postulen sus vacantes realmente logren ese éxito de llenarlas. Bien, como les decía, nosotros en Data Empleo, gracias a la labor que ustedes realizan y también una labor no solamente de la gestión y colocación, sino hay muchos de ustedes que utilizan el CICE. Y el uso de un sistema de información unificado del Servicio Público de Empleo nos permite a nosotros concentrar toda la información de la gestión en un solo portal. Yo voy a presentarles acá lo que nosotros logramos hacer con el CICE. Aquí aprovecho para decirles que el próximo año vamos a tener en funcionamiento un nuevo sistema de información y es una invitación a que todos nos sumemos a ese nuevo sistema de información para que la información esté concentrada en un único lugar. Ya les decía, nosotros vamos a poder a través de este análisis tener el número de buscadores, la cantidad de ofertas laborales y las colocaciones efectivas. Y logramos un nivel de desagregación de la información muy útil. Logramos tenerlo por ciudades principales, por sexo y por niveles educativos, por grupos de edad y por niveles salariales. Ahora bien, nuestra información también tiene, llamémoslo, la primera, aunque está en términos de limitaciones, pues es algo que nosotros sabemos que por ley ocurre, y es que las empresas cuando postulan sus ofertas de empleo o postulan sus vacantes no pueden especificar ni el sexo de la persona ni la edad que requieren, pero sabemos que hay muchos sesgos, ¿verdad? Hay muchas vacantes, llamémoslos con sesgos ocultos, en donde las empresas sí están buscando un cierto tipo de perfil. Ahora bien, tenemos también un problema en relación a los microdatos de la oferta que tenemos desde el CICE. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la bolsa única de vacantes recoge todas las ofertas que hay en el Servicio Público de Empleo y el CICE recoge solamente una pequeña parte de estas. En el mejor de los casos, el CICE recoge hasta el 17% de las ofertas totales que tenemos como red. Esto nos significa un reto muy importante desde la producción
llamémoslo de datos desde el Servicio Público de Empleo, porque en realidad lo que nosotros estamos recogiendo es una parte de todo el mercado laboral. Sin embargo, eso no implica que no podamos analizar las tendencias que tenemos gracias a estos datos. Vamos a poder ver su evolución. Como ustedes pueden ver, tenemos la evolución de cada uno de los 3 registros que ya les mencioné. En primer lugar, ¿qué ocurrió entre el primer semestre del 2023 y el primer semestre del 2024? Como pueden observar, en la mayoría de las principales ciudades hubo un aumento de las personas que buscan empleo, en la mayoría de ellas. Tenemos un aumento significativo, por ejemplo, en el caso de Montería, de casi el 60%, un aumento en Neiva de casi el 53% y en Sincelejo de casi el 60%. Ahora bien, también hay otras ciudades como Barranquilla en donde tenemos una disminución en los buscadores de empleo de alrededor del 12%. Eso es lo que logramos cuando analizamos la información, por ejemplo, de un semestre a otro. Ahora bien, por el lado de las ofertas laborales, ¿qué podemos observar? Que en la mayoría de las ciudades hubo una contracción de las ofertas laborales. Una contracción, es decir, una caída de estas ofertas, a excepción de algunas ciudades como Florencia y Medellín. Si bien esto significa que estamos teniendo más personas buscando empleo, pero menos oportunidades laborales para estas, esto por fortuna no afectó las colocaciones. Queriendo decir que si ustedes observan la última columna, observamos que las colocaciones aumentaron en la mayoría de las ciudades. Esto lo que refleja es una mayor efectividad de nuestros servicios de gestión y colocación de empleo. Es decir, otra vez, no necesariamente porque disminuyan las ofertas laborales, las personas no consiguen empleo a través de nuestros canales. Eso es muy importante, es un indicador de efectividad de nuestros servicios. En este caso en particular, nuevamente tenemos Florencia con un aumento en las colocaciones de cerca del 97% y el caso de Medellín con un aumento del 52% de las colocaciones y en Sincelejo del 73%. Yo aquí estoy mencionando aquellos casos que son sobresalientes y aquellos casos en donde se están presentando algunas dificultades, como es el caso de la ciudad de Cali, en donde en las colocaciones, como pueden ver ustedes acá, hubo una reducción. ¿Qué nos permite también la información que tenemos? Analizar unas dinámicas por sexo. Esto es muy importante para el Servicio Público de Empleo dentro de su modelo de inclusión laboral. ¿Qué observamos acá? Cuando vemos el comportamiento de los buscadores diferenciados por sexos, por hombres y mujeres, observamos que hay unas ciudades en donde el aumento de las mujeres que buscan empleo fue mayor que el de los hombres. Vemos ciudades en donde este comportamiento es el contrario. Por ejemplo, vemos en el caso de Sincelejo, Valledupar y Quibdó, que son las primeras barras que ustedes ven ahí, el color verde aguamarina es de mujeres, el color amarillo es el de los hombres. Y también tenemos comportamientos opuestos, es decir, ciudades en donde aumentaron los buscadores hombres, pero se redujeron las buscadores mujeres, como es el caso de Bogotá. Este gráfico a mí me gusta mucho y ya saben ustedes porque yo tengo un sesgo respecto al tema de sexo, porque creo que como Servicio Público de Empleo nuestra gran labor es cómo hacemos también para cerrar las brechas que observamos en el mercado laboral. Las mujeres sabemos que participan menos que los hombres, sabemos que se ocupan menos que los hombres, pero además sabemos que cuando vamos a mirar la tasa de desempleo, las mujeres tienen una tasa de desempleo mayor que la de los hombres. Y nosotros en el Servicio Público de Empleo reflejamos ese comportamiento del mercado laboral en la gestión que realizamos. ¿En qué sentido? Si ustedes ven, tenemos ciudades en donde las mujeres que buscan empleo, es decir, en su participación dentro de todas las personas que buscan empleo, las mujeres somos más. Las mujeres en el Servicio Público de Empleo somos más que los hombres buscando empleo. Pero cuando vamos a mirar nuestra participación dentro de los colocados, vemos que las mujeres
tienen una participación cada vez menor. Un caso crítico es el de Río Hacha, en donde las mujeres son el 52% de las personas que buscan empleo, pero cuando vamos a ver su participación dentro de los colocados, apenas llegan al 26%. ¿Vale? Necesitamos equilibrar esa participación. Necesitamos que si las mujeres representan más del 50% dentro de los buscadores, también representen más del 50% dentro de las personas colocadas. Hay ciudades que lo han logrado. Bogotá es un caso de éxito en este sentido. En Bogotá, los datos del Servicio Público de Empleo demuestran que las mujeres tienen una participación similar dentro de quienes buscan empleo como dentro de quienes se colocan. Les agradezco la presentación. Unos momentos, por favor, seguimos teniendo dificultades. Vale, ahora, ¿verdad que ven mejor este gráfico que el que teníamos anteriormente? Gracias. Por eso decía que íbamos a tener dificultades visuales. Visuales. Bien, entonces, continuando con la presentación, este gráfico que viene es muy importante. Aquí lo que estamos mirando es la distribución por nivel educativo de los buscadores, de las ofertas y de los colocados. Esto es un reflejo de cómo tenemos desajustes educativos en términos del mercado laboral. Lo primero que podemos observar es que nosotros como Servicio Público de Empleo atendemos mayoritariamente a personas bachilleres o de educación media. Esto se observa en este gráfico donde miramos que el 35% de las personas que buscan empleo tienen bachiller, el 31% de las personas, de las empresas buscan personas con bachiller y en términos de colocados, el 50% de las personas que logramos colocar tienen bachiller. Ahora bien, yo quiero que presten atención a lo que está ocurriendo en educación técnica. Tenemos tan solo 12% de personas que buscan empleo con este nivel de educación, mientras que en ofertas tenemos empresas, un 27% de las empresas que buscan llenar sus vacantes con este nivel de educación. Esto lo que nos está diciendo es que estamos teniendo un desajuste entre las personas que tienen educación técnica, tecnológica y universitaria y las ofertas de empleo que requieren este tipo de educación. Y aquí déjenme pasar a este gráfico, que si no tuviésemos esta presentación, ya sé que es difícil, pero no lo estarían viendo. Este gráfico, en el eje horizontal, tenemos el porcentaje de vacantes o de ofertas que piden bachiller. En el eje vertical tenemos el porcentaje de buscadores de empleo que tienen bachiller. Si todos los puntos que ustedes ven ahí, que sé que los están viendo pequeños, pero hagamos el esfuerzo visual de verlos, si todos los puntos estuvieran sobre la recta de 45 grados, querría decir que tendríamos una distribución similar entre las personas que buscan bachiller y las ofertas que requieren este nivel educativo en las frecuencias. Pero como ustedes pueden ver en esta gráfica, la mayoría de los puntos están por encima de la recta de 45 grados. Si todos los puntos están por encima de la recta de 45 grados, eso lo que quiere decir es que tenemos más buscadores con bachiller que ofertas de empleo que requieren bachiller. Y solamente para que vean el impacto visual, por favor, todo el mundo mire las gráficas. Esto es lo que ocurre cuando hacemos esta misma gráfica, pero ya no para bachiller, sino para educación terciaria, es decir, para técnico, tecnológico y universitario. ¿Qué pasó con esta gráfica? Ahora todos los puntos están por debajo de la recta de 45 grados. Yo quiero saber si esto es lo que ustedes ven en su día a día. Es decir, la dificultad que como Servicio Público de Empleo estamos teniendo para poderle proveer a las empresas las vacantes que requieren niveles técnicos, tecnológicos y universitarios. Esto es lo que nos está diciendo estas gráficas. Tenemos mucha facilidad
para llenar las vacantes de bachiller, porque tenemos más personas bachilleres buscando puestos de trabajo que ofertas, pero cuando estamos ya haciendo nuestra gestión y colocación de empleo para niveles de educación terciaria, estamos teniendo mayor dificultad, simplemente porque hay más ofertas o vacantes que buscadores de empleo. Ahora, ¿qué tipo de brechas vamos a poder medir haciendo uso de cada uno de estos anexos que presentamos en Data Empleo? Ustedes van a poder medir la relación de ofertas por buscador. Esto es muy importante. Si esta relación es mayor que 1, es porque tenemos más ofertas que buscadores. Si esta relación es menor que 1, es porque tenemos más buscadores que ofertas. Y podemos hacerle un seguimiento a ese indicador en el tiempo. Y eso es muy importante para la labor que ustedes realizan día a día, ¿verdad? Porque si ese indicador empieza a estar por debajo de 1, quiere decir que las personas que buscan empleo van a tener mayores dificultades para conseguir uno. Vamos a poder también medir el éxito de nuestra gestión en términos del buscador, que es de cuántos buscadores de empleo logran colocarse. Esta es una medida del éxito de la búsqueda de empleo. Si este indicador aumenta, esto quiere decir que los buscadores están teniendo una mayor facilidad para encontrar empleo. Y vamos a tener un tercer indicador, que es el de número de colocaciones por oferta de trabajo, que esto es lo que nosotros llamamos gestión empresarial, ¿verdad? Es qué tanto nosotros estamos logrando darle a las empresas la posibilidad de llenar sus ofertas que postulan a través de nuestros servicios. Otra vez, un aumento de este indicador indica una disminución de las brechas laborales. No voy a presentarles todos los indicadores que acabo de mencionar, solamente voy a tratar de traer algunos de ellos. Y como aquí pueden ver, voy a traer el indicador que se refiere a los buscadores, a ese porcentaje de colocación. De cada 100 buscadores que registran su hoja de vida, ¿cuántos de ellos logran colocarse? ¿Qué estamos observando acá? Una heterogeneidad en términos de este indicador a lo largo del territorio. Tenemos ciudades en donde este indicador es muy alto, por ejemplo, el caso de Manizales, por ejemplo, el caso de Bucaramanga, de Bogotá, de Pereira. Sin embargo, como ustedes pueden ver en esta gráfica, este indicador también es muy bajo en ciudades como Sincelejo, en donde no alcanza el 10%. Esto quiere decir que de cada 100 personas que registran su hoja de vida, menos de 10 logran al menos una colocación. ¿Y qué nos interesa de este indicador? No solo comparar entre ciudades, sino compararme a mí misma como ciudad en el tiempo. Es decir, cómo este indicador evoluciona en el tiempo. Por ejemplo, si bien en el caso de Manizales este indicador era el más alto en el 2023, como ustedes pueden ver, para el 2024 ha experimentado una caída y hoy en día se encuentra a niveles similares que Medellín, que es una ciudad en donde este indicador tuvo un aumento considerable. Como ustedes pueden ver, la barra amarilla estaba muy por debajo y ahora está muy similar a la de Manizales. Ahora vamos a olvidarnos de las barras y vamos a usar flechas para que sea más fácil ver los movimientos. En esta gráfica me concentro únicamente en ese indicador del porcentaje de colocación para las mujeres, porque nos interesa otra vez no solo compararnos entre ciudades, sino también saber qué pasó con ese indicador en una misma ciudad a través del tiempo. Si la flecha se mueve hacia la derecha, eso significa que hubo un aumento en el indicador para las mujeres, es decir, de esas mujeres que registraron su hoja de vida, ¿cuántas de ellas logran colocarse? Tenemos el caso de ciudades destacadas como Medellín, Bucaramanga, Pereira, con aumentos de hasta 12 puntos porcentuales. Tenemos otras ciudades en donde este indicador tuvo una caída, en casos como Neiva y Manizales, con caídas de hasta 16 puntos porcentuales. Y también tenemos algunas fluctuaciones en algunas ciudades intermedias.
Lo que sí podemos decir de esta gráfica, y que lo sabemos, que ocurre a nivel general de empleo, pero también las posibilidades de empleo para las mujeres son muy distintas dependiendo del territorio en donde nos encontremos. Y también podemos ver la evolución por niveles educativos. Nuevamente, como ustedes pueden ver en esta gráfica, en la última línea, la última flecha nos muestra que hubo un aumento en el porcentaje de colocación de las personas con bachiller o media. Esto quiere decir que de cada 100 personas que registraron su hoja de vida y que tenían bachiller, en el 2023, 62 de ellas lograban una colocación. Para el 2024, cerca del 79% lograron una colocación. Hubo un aumento considerable en este porcentaje de colocación para las personas de bachiller. Lo mismo ocurre con personas técnicas, tecnológicas. Sabemos la dificultad que tienen las personas en Colombia si tienen tan solo preescolar, ¿verdad? Para estas personas conseguir empleo es muy difícil. Sin embargo, también la tasa de colocación para este grupo aumentó considerablemente. Ahora bien, tenemos una reducción en la tasa, en este porcentaje de colocación para las personas con maestría y especialización. Ahora bien, quiero irme a un análisis ya no de ofertas laborales, sino de puestos de trabajo o vacantes. Vuelvo a repetirlo para que todos y todas lo tengamos claro. Una empresa puede poner un anuncio, que es una oferta laboral, pero ese anuncio puede tener asociada una o más vacantes. Y analizar qué ocurre con las ofertas y las vacantes nos va a dar una imagen más completa de este análisis que hemos venido realizando. En primer lugar, yo quiero recalcar un indicador que creo que es más o menos nuevo en nuestro ámbito, y es el indicador de la relación puestos de trabajo o vacantes sobre ofertas. Miren lo que muestra esta tabla. Mientras que en una ciudad como Armenia, este indicador está del orden 1.1, 1.2, queriendo decir que casi que hay una relación 1 a 1 oferta, puestos de trabajo. Es decir, en esta ciudad, si hay una oferta, hay una oportunidad de trabajo, básicamente. Mientras que tenemos ciudades como Bogotá, en donde este indicador está en el orden del 7, queriendo decir que por una oferta se tienen 7 oportunidades de empleo en esa misma empresa, queriendo decir que tenemos más oportunidades por empresa. Aquí vamos a destacar el caso, por ejemplo, de Quibdó, donde esa relación aumentó mucho en el tiempo, pasando de 1.7 a 3, queriendo decir que en el pasado por una oferta se tenían aproximadamente 2 vacantes y ahora por una oferta tenemos aproximadamente 3. ¿Por qué este análisis es tan importante? En esta diapositiva, ustedes a la izquierda tienen el comportamiento, el cambio porcentual de las ofertas laborales, y a la derecha tienen el cambio porcentual de las vacantes. Voy a usar otra vez el caso de Quibdó para ver la importancia de analizar esta información de forma separada y conjunta, comparativa, pero hay que analizar las dos. Mientras en Quibdó observamos que hubo una contracción de las ofertas laborales del orden del 17%, disculpen. En vacantes observamos este aumento que ya les mencioné de 46%. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que si bien hay menos empresas ofreciendo puestos de trabajo, muy probablemente esas menos empresas están ofreciendo más puestos de trabajo. Y aquí yo quiero dedicar unos minutos para que analicemos qué es lo que esta información nos está diciendo. El hecho de que tengamos menos ofertas, pero más puestos de trabajo, sí, nos puede dar parte de tranquilidad, porque quiere decir que a pesar de que hayan menos ofertas, hay igual oportunidades de empleo, pero esas oportunidades de empleo están concentradas en muy pocas empresas. Lo que nosotros necesitamos como país para que el mercado laboral funcione bien
y esto si ustedes ya han leído el manual de economía laboral, que era una tarea para este encuentro, ¿verdad que hicieron la tarea? Ahí nosotros les hablamos de las estructuras del mercado laboral. Es muy distinto operar en un mercado laboral competitivo a operar en un mercado laboral muy poco competitivo, o llamémoslo con estructuras monopsónicas de mercado. Porque en un mercado laboral competitivo, y esto ocurre usualmente en ciudades grandes, en ciudades donde hay un tejido empresarial más grande, tipo Medellín, Bogotá, para las personas es más fácil conseguir empleo, pero además en ese tipo de mercados sabemos que las personas tienen oportunidades de empleo además más dignas y decentes, y hay menos oportunidades para que los empleadores o las empresas realicen, llamémoslo, prácticas laborales que no son las que necesitamos. Es decir, nos encontramos muy probablemente también en mercados laborales más informales, pero también en empresas que usualmente no pagan los salarios que le deberían pagar a sus trabajadores. Entonces, en Quibdó nuevamente, si bien las ofertas disminuyeron y las vacantes aumentaron, tenemos que otra vez preguntarnos si esas empresas, esas pocas empresas que están ofreciendo vacantes, bajo qué condiciones lo están haciendo y qué tantas oportunidades de empleo eso significa para las personas. Ahora, quiero que por favor vean solo, porque las barras de las esquinas de estos dos paneles son los mismos, es la distribución educativa de buscadores y colocados, pero la diferencia entre estos dos gráficos son las barras del centro, en donde tenemos la distribución educativa de ofertas versus puestos de trabajo o vacantes. ¿Qué es lo que estamos observando acá? Que si bien del total de las ofertas de empleo, el 30% de ellas solicitaban bachiller, cuando vamos a ver puestos de trabajo, el 48% de estas solicitan bachiller. Y esto hace sentido. Nosotros sabemos que los puestos operativos requieren más vacantes. Cuando vamos aumentando el nivel educativo, observamos lo contrario. Si bien el 27% de las ofertas requerían técnica, cuando vamos a mirar puestos de trabajo, ya ahora es solo el 13% de ellas. Y esto hace sentido. Y lo mismo pasa para universitario. Si bien el 19% de las ofertas de empleo requerían título universitario, cuando vamos a ver puestos de trabajo, tan solo el 6,7% requieren título universitario. Nuevamente, esto hace sentido porque sabemos que para cargos más gerenciales, pues en una empresa se requiere un gerente o una gerente, no se requieren muchos cargos altos. En cambio, en cargos operativos se requieren más puestos de trabajo. ¿Por qué esto es importante y complementa el análisis que les he venido presentando? ¿Recuerdan esas gráficas, esas nubes de puntos de la recta de 45 grados? De si los puntos estaban por encima de la recta, quiere decir que hay más buscadores que ofertas. Si están sobre la recta de 45 grados es porque tenemos una mejor correspondencia entre buscadores y ofertas. Pues miren cómo cambia la gráfica cuando ya no analizamos ofertas, sino analizamos puestos de trabajo. La gráfica de arriba, la que tiene los puntos amarillos, son ofertas. La gráfica de abajo, la que tiene los puntos morados, son vacantes, puestos de trabajo. Ahora, si ustedes observan, tenemos muchas más ciudades por debajo, ¿verdad? Queriendo decir que ahora sí, cuando vemos por puestos de trabajo, parece ser que hay más puestos de trabajo cuando analizamos en términos de bachiller, puestos de trabajo que requieren bachiller respecto a personas que tienen estos estudios. Y si hacemos esta gráfica, comparación, ahora ya no para bachiller, sino para técnica, tecnológica y universitario, como pueden ver, todos esos puntos que se encontraban por debajo de la recta de 45 grados, ahora muchos de ellos se dispersan más alrededor de la recta de 45 grados. El mensaje que les doy es: necesitamos hacer un mayor análisis complementario tanto de ofertas como de puestos de trabajo. Y aquí entra una dificultad que tenemos como Servicio Público de Empleo, y es los bancos de hojas de vida.
Sabemos que los bancos de hojas de vida nos alteran la información de los puestos de trabajo porque muchos de esos puestos de trabajo en realidad no son oportunidades laborales reales, son bancos de hoja de vida. Y en esa medida tenemos, si queremos que la información sea útil para el trabajo que ustedes realizan, necesitamos eliminar eso que se conoce como un ruido en los datos. Necesitamos que los datos sean lo más preciso posible. Y en esa medida necesitamos que los puestos de trabajo en realidad sí sean puestos reales y no sean ficticios para recoger hojas de vida. Y esto ocurre en su mayoría, ¿en qué tipo de circunstancias? ¿De qué empresas? Temporales. Muchas gracias. Y voy a cerrar mi presentación, espero que me hayan seguido. Yo voy a estar igual los 2 días, se pueden acercar, yo les puedo explicar, ya más adelante les voy a presentar el código QR. Sé que esto es mucho para masticar y digerir, pero es importante que ustedes tengan esta información. Y voy a cerrar, tengo 5 minutos, qué maravilla. Voy a cerrar mi presentación con unas aplicaciones que estamos haciendo con el uso de la QOC, y aquí de una vez hago el anuncio de a finalizar este mes la QOC va a estar implementada en nuestro actual CICE, y la QOC va a ser una implementación muy importante en nuestro nuevo sistema de información. Por eso es importante que desde ya empecemos a apropiar la QOC, porque eso nos va a tomar algo de tiempo. La QOC es una gran herramienta, pero es una herramienta que requiere de conocimiento y de apropiación. Y miren la maravilla de las cosas que vamos a poder hacer cuando la QOC ya esté implementada en el actual CICE. Esto se hace hoy en día con procesamiento de lenguaje de texto. Esto hoy en día requiere bastante trabajo en términos de minería de datos, pero cuando ya la tengamos implementada, esto se va a poder hacer de una forma mucho más expedita. ¿Qué es lo que observamos acá? Tenemos las ocupaciones a un dígito. No es lo más atractivo porque es muy similar a lo que tenemos hoy en día, pero esto es a manera ilustrativa. Tenemos las ocupaciones a un dígito de los buscadores de empleo. Y podemos ver esas ocupaciones hacia qué sectores están siendo o migrando en términos de estos diagramas de flujo. Migrando quiere decir esas personas con esas ocupaciones, en qué puestos de trabajo, a qué sectores están siendo contratados, en qué sectores están siendo contratadas esas personas. Y como ustedes pueden ver, hay una cajita muy grande en los sectores que son actividades administrativas y de apoyo. Es decir, muchas de nuestros buscadores, independientemente del tipo de ocupación que tengan, están migrando hacia esas actividades. Y cuando vemos la correspondencia entre las ocupaciones de los buscadores y las ocupaciones que solicitan los sectores, las vacantes, disculpen, vemos que hay una alta correspondencia, lo que es bueno, porque eso quiere decir que hay una mejor correspondencia entre las ocupaciones que tienen los buscadores y las ocupaciones que solicitan las vacantes. Más sin embargo, también, si ustedes ven en este gráfico, ven que hay flujos, ¿verdad? Igual hay algunas ocupaciones, por ejemplo, la 9, que es ocupaciones elementales, ustedes ven que algunas de esas se van a la 2, que son profesionales científicos e intelectuales. Es decir, que en cualquier caso, sí hay un cierto tipo de migración desde unas ocupaciones que tienen los buscadores hacia unas ocupaciones que requieren las vacantes. Este es el tipo de análisis que podemos hacer cuando ya tenemos una información mucho más detallada de la QOC, y va a ser bastante más sencillo cuando la pongamos en su uso. Entonces quiero cerrar, supongo que tengo un minuto, con unas conclusiones finales para que ustedes se lleven los mensajes principales de esta presentación. La primera, Data Empleo, es una gran herramienta de información y la tenemos gracias a la labor que ustedes realizan día a día. La labor de ustedes es muy importante para tener esta información. Segundo,
Los datos del 2023 del primer semestre respecto al 2024 primer semestre nos muestran que estamos teniendo un aumento en las personas que buscan empleo, pero estamos teniendo una contracción en las ofertas laborales. Si bien el indicador de colocaciones sigue teniendo un buen comportamiento, este es un llamado de alerta, porque si esta tendencia continúa, es probable que en algún momento las colocaciones también se vean afectadas. Otro mensaje principal, tenemos que seguir trabajando fuertemente para que las mujeres logren más oportunidades laborales. Desde el Servicio Público de Empleo tenemos que hacer mayores esfuerzos para que las mujeres tengan una mejor oportunidad de empleo y que si representan más del 50% de nuestros buscadores de empleo tengan una representación similar en términos de sus colocaciones. Esos son indicadores que ustedes deberían ponerse como agencias y bolsas de empleo. En enfoque territorial, esto lo sabemos, en un país tan diverso como Colombia, estas estadísticas nos muestran que tenemos una diversidad territorial muy fuerte y a nosotros como Servicio Público de Empleo nos requiere acciones concretas para cerrar esas brechas entre los distintos territorios. Por niveles educativos, sabemos que hubo un aumento muy fuerte en los buscadores con niveles educativos altos, una disminución en las ofertas, especialmente en los niveles educativos bajos. El Servicio Público de Empleo claramente presta muchos de sus servicios para personas con bachiller o con educación media y tenemos desajustes en el mercado laboral importantes. Para finalizar, porque ya me sacaron mi letrero de 1 minuto y quiero respetar el tiempo, este es el código QR donde van a poder descargar el documento de mi presentación. Es un documento que tiene todos estos análisis, están por escrito, les van a dar a ustedes el tiempo de asimilar esta información. Mi invitación y mi compromiso es, si ustedes están interesados en realizar este tipo de análisis, podemos hacer capacitaciones para que ustedes puedan hacer los cruces entre los diferentes anexos de Data Empleo. Estos ejercicios muy simples de divisiones entre archivos de Excel. Lo que yo les estoy mostrando acá lo pueden hacer cada una y cada uno de ustedes. Esto no es necesario que desde el Servicio Público de Empleo lo estemos haciendo, lo pueden hacer ustedes. Ustedes mismos pueden decir, quiero hacerle un seguimiento a mi indicador del porcentaje de colocaciones, lo pueden hacer con los anexos estadísticos. Quiero hacerle un seguimiento a mi indicador de cuántas vacantes estoy realmente logrando llenar, al indicador también de colocaciones, pero de vacantes lo pueden hacer. Y al indicador de ofertas buscadores también lo pueden hacer cada uno de ustedes. Todo lo que les mostré en esta presentación, excepto los últimos 2 gráficos, lo pueden hacer haciendo uso de los archivos de Excel que estamos publicando todos los meses. Muchísimas gracias. Directora, muchísimas gracias por tu valiosa intervención, por compartirnos también tus conocimientos y brindarnos estas herramientas para poder entender un poco más las dinámicas del mercado laboral. Y a continuación también va a rodar un QR que vamos a tener en las pantallas. Al ingresar, los invitamos para que ingresen a este portal Data Empleo, dataempleo.serviciodeempleo.gov.co y seguir también en las redes sociales para que puedan conocer los boletines anexos del último día hábil de cada mes. Además, también en la sala de experiencias que tenemos aquí enfrente, ustedes pueden conocer también un poco más sobre Data Empleo y a detalle de esta plataforma. No sé quiénes de ustedes el día de ayer pasaron por el salón de experiencias. Que me levanten la mano sin miedo. Listo, bueno, el día de hoy también en esa sorpresa que van a tener ustedes más tarde también se va a premiar esa ida al salón de experiencias. Y bueno, para continuar, es un gusto para nosotros presentar la siguiente conferencia internacional
del servicio público de empleo, motor para la inclusión y el crecimiento productivo de las pequeñas empresas, para lo cual contaremos con la participación de un destacado experto en el tema que nos visita desde España, Manuel González Bosch, en representación de Socieux, quien nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre cómo los servicios públicos de empleo pueden impulsar la inclusión y fortalecer el crecimiento de las pequeñas empresas. Manuel actualmente se desempeña como director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia Badajoz y coordinador regional de Extremadura. A lo largo de su carrera también ha sido jefe de servicio de orientación e intermediación en el Servicio Extremeño Público de Empleo y ha participado activamente en la Comisión de Coordinación de los Servicios Públicos de Empleo de España. También ha coordinado el proyecto EURES transfronterizo y ha sido secretario de Consejo General de Empleo de Extremadura durante más de 16 años. De profesión es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Así que, Manuel, un fuerte aplauso para él. Bienvenido. Buenos días. Se oye ahora, ¿no? Bien. Bueno, decía buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Servicio Público de Empleo de Colombia por la invitación que nos ha hecho al personal de Sociés para participar en este encuentro. Estoy aprendiendo muchísimo. Agradecer también a Sociés el haberme elegido para esta misión, a mi compañero Miguel por haberme acompañado estos días. Y bueno, mi presentación va a versar sobre cómo en el Servicio Público de Empleo de Extremadura y en algún otro servicio público de empleo de España, del que también voy a comentar, trabajamos con las ofertas de las pequeñas y microempresas. Lo primero que quiero hacer es poner en antecedentes, porque ayer cuando estuvimos en los talleres y tuve la ocasión de conversar, nuestros sistemas son absolutamente distintos. Diría que solamente nos parecemos en el nombre Servicio Público de Empleo, porque luego trabajamos de una manera muy diferente. Decir que en España hay 18 servicios públicos de empleo, 1 estatal y 17 autonómicos, por las 17 autonomías que hay en España. Cada uno de los servicios públicos de empleo autonómicos gestionan las políticas activas de empleo y el estatal gestiona algunas políticas activas de empleo, algo de formación, programas de formación y empleo, y las políticas pasivas de empleo, es decir, prestaciones por desempleo y subsidios. Estamos íntimamente ligados, pero somos muchos. Aparte, hay 174 agencias de colocación colaboradoras, que son agencias de colocación que tienen que reportar su actividad al Servicio Público de Empleo de su autonomía. Es decir, que no tienen una independencia total y algunas son colaboradoras, que quiere decir que nosotros le financiamos una parte de su actividad y a cambio ellos no cobran ni a empresas ni a trabajadores por su servicio. Y las que no son colaboradoras no pueden cobrar a los trabajadores, pero sí pueden cobrarle a las empresas por los servicios. En todo caso, toda la actividad que tienen ellos tienen que volcarlo en la red telemática de los servicios públicos de empleo. También quería, a la hora de poner en antecedentes, decir que a pesar de que somos 18 servicios públicos de empleo, tenemos una coordinación absoluta a través del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, SISPE, es decir, una P, a diferencia de SISE, una P más. Y ese sistema de información lo que hace es tener datos comunes de todos los servicios públicos de empleo que es obligatorio reportar. Luego, cada uno de los servicios públicos de empleo puede tener un sistema informático propio. De hecho, en España hay 8 sistemas diferentes, 7 comunidades autónomas que tienen su propio sistema y otras 10 que tienen uno en común con el SEPE. Pero todos esos 8 sistemas tienen que volcar la información en SISPE para que todos en España, cualquier demandante de empleo, cualquier empresa que ofrezca, tenga los mismos derechos y el acceso a los mismos datos. También, para poner en antecedente, en España la tasa de desempleo ahora mismo es el 11,21%, superior a Colombia. En la región de la que yo vengo es el 13,79% a día de hoy, según los últimos datos de octubre.
Extremadura es una de las regiones que históricamente ha tenido una tasa de paro más elevada y es de las veces que tenemos menos diferencial con el Estado. Quiero decir que a la hora de que voy a explicar cómo trabajamos nosotros la intermediación hay que tener en cuenta también el contexto. Puedo hablar de la intermediación que hacemos en Extremadura y algo hablaré de alguna otra comunidad, pero sobre todo de la región en la que yo llevo trabajando toda mi vida laboral. Como decía, bueno, pues básicamente estos son unos datos de antecedentes. También es importante saber que en España los servicios públicos de empleo y el estatal, en este caso, es el que gestiona todas las prestaciones por desempleo. Es decir, tanto prestaciones contributivas, que son aquellas que se generan por haber estado trabajando una persona que a razón de que va a cobrar 4 meses de prestación contributiva por cada año trabajado desde la última vez, y también prestaciones no contributivas que son asistenciales, que están a caballo entre lo social y el empleo. Todas estas personas que perciben las prestaciones tienen una serie de obligaciones con respecto a los servicios públicos de empleo, como participar y buscar activamente empleo. Una vez puestos estos antecedentes, que quería hacerlo simplemente para que supierais en qué contexto nos movemos en España, bueno, pues voy a empezar con lo que realmente me ha traído aquí. Bueno, allí no. No pasa. Vale. Bueno, voy a empezar ahora. Ahí. Bueno, las preguntas que quería contestar en esta presentación son las siguientes. ¿Cómo llegamos a las empresas? ¿Qué esperan de nosotros las empresas? Si realmente, como dice el título de la ponencia, podemos ser motores para la inclusión y el crecimiento productivo de la pequeña empresa, y cómo podemos apoyar el crecimiento desde la intermediación laboral. Aquí es un índice que lo voy a saltar rápido porque luego voy a desarrollar todo y entonces... Bueno, en primer lugar, ¿para qué sirve la intermediación laboral? La intermediación laboral nos permite buscar los perfiles profesionales en un espectro mucho más amplio del que en la zona en que se ubica la empresa. Es decir, en Extremadura, en mi región, la pequeña empresa suele recurrir al boca a oído. Personas que yo conozco que tienen un hijo, un primo, un sobrino, alguien que puede trabajar y entonces está buscando trabajo y bueno, vamos a contratarlo a ver qué tal funciona. La mayoría de las contrataciones siguen haciéndose así y ese es un mercado que en servicios públicos de empleo nos cuesta trabajo llegar, pero bueno, que estamos trabajando precisamente para ello. La diferencia cuando se trabaja con la intermediación laboral es que se puede trabajar en un espectro mucho más amplio, porque podemos buscar candidatos en muchos lugares que el empresario por sí mismo no llegaría. Aquí en España normalmente el contacto es directo entre empresa y servicio público de empleo. No hay otros intermediarios por medio. Ayer oía en los talleres que muchas veces no había un contacto directo con las empresas. Nuestros prospectores, que ya explicaré ahora lo que son, sí trabajan directamente con la empresa. También por parte de la persona demandante de empleo les facilita la movilidad profesional y laboral, gracias a que pueden acceder a ofertas que pueden estar en cualquier lugar de España e incluso en cualquier lugar de Europa, si hablamos de la red Eures, como voy a hacer más adelante. Principal obstáculo. No sé, me imagino que les suena, porque yo también he oído que esto es bastante común. Los servicios públicos de empleo, no solamente en el que yo trabajo, sino en general los de España y los de Europa que he podido conocer, chocan con una desconfianza del pequeño empresariado a nuestra capacidad. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque muchas veces lo que es gratis no se aprecia, no se valora. Y como es gratis, a lo mejor prefiero pagarle a otro porque lo hará mejor porque me cobra. Y lamentablemente, es muy difícil que la gente cambie esa mentalidad, pero en ello estamos. Y luego esa competencia de las redes informales de empleo, que contra eso, bueno, se puede luchar, pero no mucho. Si alguien tiene un familiar, un amigo, como he dicho antes, va a contratarlo. Pero realmente son barreras que nos impiden llegar a números mayores. Ya he oído a la doctora Paula que los números que tienen, ahora cuando hable yo de los números nuestros van a ver que son sensiblemente inferiores. Bueno,
Me pedían desde el Servicio Público de Empleo que hablase sobre todo de cómo trabajamos con la microempresa. En primer lugar, para ello tenemos que definir qué es lo que es una microempresa. En España, una microempresa es una empresa que tiene de 0 a 9 trabajadores asalariados y un máximo de 2 millones de euros de ingresos, 9.376 millones de pesos. La pequeña empresa va de 10 a 50 trabajadores, bueno, de 10 a 49 realmente, y un máximo de 10 millones de euros, o lo que es lo mismo, 46.881 millones de pesos. Esas son las empresas con las que principalmente trabajamos nosotros, porque la gran empresa es... ¿Perdón? Sí. A ver, estamos hablando de volumen de facturación anual, perdón, que no he dicho que es el volumen de facturación. El volumen de facturación anual de la empresa. Es que he puesto ingreso, está incorrecto en el volumen de facturación. Ahora voy a pasar a dar muy brevemente pinceladas de cómo está el mercado laboral en España con respecto a la tipología de empresa. Como ven, tenemos en España 2.926.000 empresas, de las cuales 1.603.593 son sin asalariados. Son datos, el único dato un poquito más antiguo del último trimestre de 2023, el resto son de septiembre. Claro, en España, ayer la discusión que teníamos en el taller de si trabajo, empleo, etcétera, los trabajadores autónomos se llaman así porque se consideran trabajadores, aunque sean sus propios empresarios, esos pequeños empresarios que nada más que trabajan ellos en la empresa. Son trabajadores autónomos, no tienen una consideración de empresa, es una categoría diferente y por eso los tenemos aquí. Con asalariados tenemos 1.322.000, de los cuales 1.121.000 son microempresas, que son a las que nos vamos a dedicar nosotros. Y el resto, como ven, 172.000 pequeñas, 27.000 medianas y 5.647 grandes empresas. En cuanto a sectores, como ven, prácticamente el 100%, no es exactamente el 100% porque hay 115 grandes, de las empresas de agricultura son micro y pequeña y mediana, y la mayoría micro y pequeña, como ven. En la industria también la inmensa mayoría es pequeña y mediana empresa, pero si vamos un poquito más vemos que el porcentaje de medianas es mayor. En la construcción pasa casi lo mismo que en la agricultura, mucha microempresa, el trabajador autónomo, que es a su vez oficial de albañilería, que tiene un par de trabajadores y poco más. Y en servicios sí hay un poco más de peso de la grande y mediana empresa, pero sigue siendo mayoritaria la pequeña y la microempresa. En cuanto al empleo, a personas empleadas por cuenta ajena, es decir, que no se proveen de su propio puesto de trabajo, pues ahí tenemos 11.234.522 personas y ahí la gran empresa, lógicamente, tiene más de 250 trabajadores, el peso es mayor. Aproximadamente estamos hablando de que la gran empresa está en un 37,5% más o menos y entre micro, pyme y pyme también están en un porcentaje muy parecido en cuanto a número de trabajadores. Bueno, pues aquí lo vemos ya por sectores. Como he dicho, el sector agrario mayoritariamente solamente el 13% trabaja en grandes empresas, normalmente son grandes centrales, por ejemplo en Extremadura, grandes centrales hortofrutícolas, porque hay una zona de Extremadura donde tenemos bastante fruta. En la industria, en cambio, el empleo ya crece bastante, el 37,2%, igual que en servicio, que es más del 41%, y en la construcción, al igual que en la agricultura, también es un porcentaje pequeño el que va a la gran empresa, y la inmensa mayoría son de pequeña y mediana. Y finalmente, dentro de estos datos, pues bueno, que el mercado laboral es mayoritariamente masculino y a medida que crece el tamaño de la empresa, esa tendencia cambia, llegándose al caso que hay más mujeres asalariadas en grandes empresas que hombres. Es una tendencia de los últimos años y esperemos que en los otros estratos también vayamos igualando el número de personas trabajadoras, mujeres, con el número de hombres. En resumen, tenemos casi el 99% de las empresas son pymes, bueno, perdón, micro y pequeñas. El 46% de los empleos son de estas pequeñas empresas.
Si unimos la mediana empresa, estamos en el 63% casi. El sector agrario y la construcción son mayoritariamente micro y pequeñas. Y lo que ya he comentado al final, que mayoritariamente en estas empresas el empleo es masculino frente al de las grandes empresas, que, aunque sea ligeramente, es mayoritariamente femenino. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo los servicios públicos de empleo ahora mismo en España, concretamente en el de Extremadura, pero también en otros servicios públicos de empleo, para conseguir que las empresas nos crean, para conseguir que las empresas vayan a nosotros, acudan a nosotros y además la fidelicemos? Y hemos ideado un sistema de gestión de la oferta que tiene 4 bases principales. Primero, la transparencia en la gestión, es decir, todo se publica, todo se puede ver, acceder cualquier persona a la oferta. Obviamente, el principio de no discriminación, un proceso de escucha activa. Antes de publicar la oferta, vamos a escuchar a la empresa, vamos a ver qué perfil requiere, qué necesidades tienen. No le vamos a decir, yo sé lo que tú necesitas, sino le vamos a preguntar qué es lo que necesitas. Y mucha flexibilidad. Los servicios públicos de empleo en España antes teníamos el gran defecto de creernos en posesión de la verdad absoluta. Y le decíamos a la empresa, tú lo que necesitas es esto y te lo voy a gestionar de esta manera y te voy a mandar a quien yo quiera, aunque él no quiera, porque eso pasaba. Le mandábamos a personas, usted está inscrito como demandante de empleo, usted tiene que ir a la oferta. Bueno, sí, puede ser una obligación que teóricamente tiene su lógica, pero la realidad es que si le mandas a una persona que no quiere trabajar a una empresa, en lugar de solucionarle un problema, le estás creando otro. Y entonces, en la oferta de empleo, yo siempre he sido partidario de la voluntariedad. Y hay mucha persona demandante de empleo que está deseando trabajar y, por lo tanto, los sistemas tienen que conducir a que la persona que va a la oferta de empleo lo haga convencida y porque quiere trabajar y que además sea del perfil que la empresa está solicitando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con respecto a la empresa. Primero, una atención individualizada. La empresa necesita el tiempo que necesite y nosotros bien vamos a verla a su sede, porque muchas veces el empresario, sobre todo cuando es una microempresa, no tiene tiempo para ir a vernos a nosotros, que además trabajamos en horario de mañana. En España el funcionariado trabajamos siempre en horario de mañana, en horas que coinciden con su trabajo. Tenemos que ir nosotros a ellas con las ideas muy claras para que ellos no pierdan el tiempo contándonos toda su vida, sino que tengamos nosotros claro qué puntos necesitamos de ellos. Debemos entrevistarnos con ellos para afinar el perfil de los trabajadores, es decir, más allá de títulos, más allá de otros requisitos, pues qué competencias necesitan, qué perfil, en fin, todo ello. También tenemos que hacerles saber qué herramientas, que luego las diré, utilizamos para la búsqueda de candidatos. Le tenemos que ofrecer un apoyo técnico para la selección de trabajadores, pero es ofrecer, no imponer. Nosotros podemos decirle, oiga, ¿usted quiere que yo le seleccione el trabajador? Se lo selecciono. Le busco los X candidatos, los entrevisto a los trabajadores y yo le digo, esta es la persona más adecuada al puesto de trabajo según su perfil. Pero también puede ser que la empresa eso quiera hacerlo ella. Dame 5 candidatos que se adecúen lo más posible al perfil que yo necesito y de esos 5 candidatos soy yo ya quien lo entrevisto y lo elijo. Cualquiera de las 2 opciones a nosotros es perfectamente válida. Incluso también, porque hay empresas que lo hacen, a mí me publicas la oferta y me mandas todas las personas que se inscriben en la oferta. Y luego yo ya elegiré. Son los menos porque eso les da mucho trabajo, pero esa opción también la tienen y si ellos quieren hacerlo, ¿por qué no? A nosotros lo que nos importa es que trabajen con nosotros y que acaben satisfechos con el trabajo que hacen con nosotros. Tenemos personal especializado, llamamos prospectores o promotores de empleo, según los sitios. En definitiva, son personal técnico que se dedica a buscar empresas, a entrevistarse con empresas, a ver qué necesidades tienen, no solamente de búsqueda de trabajadores, sino estas personas también ven con las empresas qué necesidades formativas puede tener los trabajadores que tienen en ese momento, también qué formación se puede dar para luego conseguir candidatos para su oferta, etcétera.
Tenemos las competencias de estos trabajadores, pues obviamente trabajo en equipo porque somos una red y también habilidades de comunicación, gestión de información y planificación del trabajo. Tienen que conocer muy bien el mercado de trabajo de su zona, donde están ubicados. Tienen que tener conocimiento, allá hablamos de legislación laboral, bueno, pues en este caso de la legislación laboral nacional en cuanto a tipo de contratos, etcétera, y también de subvenciones, porque en España, en Extremadura, las contrataciones indefinidas y otro tipo de contrataciones a personas con discapacidad, etcétera, tienen subvenciones para apoyar la creación de empleo. Y una cierta habilidad comercial porque al fin y al cabo están vendiendo el servicio que ofrece el Servicio Público de Empleo nuestro. ¿Cómo lo hacen? Primero, tienen que conocer e identificar bien el mercado de trabajo. Decir que nosotros en Extremadura ahora mismo tenemos dedicada a esta tarea unas 90 personas aproximadamente. En Extremadura somos poco más de 1 millón de habitantes, son las 2 provincias más grandes de España. Son un total de 41.000 kilómetros cuadrados entre las dos, con una población muy dispersa, donde hay muchos pueblos pequeños, de menos de 5.000 habitantes, de 3.000, con una sola ciudad de más de 100.000 habitantes, que es Badajoz, y este mercado lo tienen que conocer bien, porque es muy particular y es muy peculiar a la hora de conseguir el empleo. Y otra característica que tiene mi región, que es una dificultad y que imagino que quien esté en ámbitos rurales aquí en Colombia también le sonará, es que no hay transporte público para el empleo. Es decir, que no hay transporte público que me deje en mi puesto de trabajo a la hora que voy a empezar y me recoja de mi puesto de trabajo cuando me voy. Con lo que o tengo un transporte privado o me cuesta mucho trabajo salir del mercado de mi pueblo donde puedo ir andando, y eso también es una rémora a la hora de poder cubrir ofertas. Y por eso lo tenemos que tener en cuenta. Y por eso esta gente tiene que tener un gran conocimiento del terreno y normalmente son personas de la zona. Lógicamente tienen que planificar qué tipo de empresas se van a dirigir, qué tipo de actividad ejerce la empresa, cómo está el mercado, si el mercado está en crecimiento, si no está creciendo, si está estancado, etcétera. Van a trabajar con las empresas y, lógicamente, al final hay que evaluar, hay que examinar la eficiencia y la eficacia de la metodología que se ha empleado y, en su caso, pues proponer mejoras de la metodología para que también mejoren los resultados. Lógicamente, bueno, por lo que decía, las personas pueden recurrir a soportes documentales y también a información que puedan tener de asociaciones gremiales y otras fuentes. Las asociaciones gremiales, pues es raro el pueblo que no tiene una asociación local de comercio o más a nivel regional, pues asociaciones de empresas de construcción, asociaciones de empresarios agrarios, etcétera, y también sindicatos de trabajadores, porque ellos están muy sobre el terreno y conocen muy bien las necesidades tanto de los trabajadores como de los empresarios. Y, lógicamente, determinar el tamaño de la empresa y el sector. Una vez que estamos en este punto, ahora voy a explicar cómo hacemos una oferta de empleo. Primero, se determina el perfil que deben tener las personas candidatas, como ya he dicho. Luego, podemos hacer 2 tipos de búsqueda. Y normalmente se hacen las 2. Por un lado, sondeo de demandantes de acuerdo con los parámetros competenciales y ocupacionales de la oferta. En la base de datos que tenemos nosotros, en SISPE, bueno, es algo más que una base de datos, pero bueno, para que nos entendamos, las personas tienen lo que aquí se denomina la hoja de vida dentro del sistema. Y ahí está, pues, la formación que tienen, los cursos que han hecho, la experiencia profesional que han hecho, el ámbito de búsqueda de empleo. Es decir, yo quiero buscar empleo en toda España, quiero buscar empleo en el ámbito de la Unión Europea, quiero buscar empleo solo en mi pueblo. Ese ámbito también lo tenemos en esta base de datos. Es decir, al final lo que tenemos, cualquier elemento que puede afectar a la vida profesional de esa persona, ¿no? También cuánto tiempo lleva inscrito como desempleado, que también es algo importante. Cuando una persona lleva mucho tiempo inscrito es mucho más difícil activarse que cuando alguien está entrando y saliendo en el mercado.
qué formación le hemos dado, qué formación para el empleo, o sea, no reglada, le hemos dado a través del Servicio Público de Empleo. Todo eso aparece ahí y todo eso es parametrizable para que yo haga una búsqueda con todos esos parámetros y me salgan esas personas cuyo perfil a priori es adecuado. A esas personas se les dice, oiga, hay una oferta que puede interesarte. Y por otro lado, también se difunde a través de la página web del Servicio Público de Empleo, que a su vez vuelca en la página web del Sistema Nacional de Empleo. Y a través de una herramienta que se llama Empléate, en la página web que tiene habilitada el Servicio Público de Empleo Estatal. De tal manera que cualquier oferta de empleo de España puede ser accesible para cualquier persona demandante de empleo de España. Y de Europa, porque es también una imposición de la Unión Europea. Esta herramienta de la que voy a hablar ahora es una herramienta nueva. De hecho, nosotros no la hemos puesto en marcha. Bueno, nosotros, perdón, el Servicio Público de Empleo de Extremadura, donde yo trabajaba antes, no se ha puesto en marcha y en España solamente la ha puesto la ANVIDE, que es el Servicio Vasco de Empleo, y también la Red EURES, que es la Red Paneuropea de Servicios Públicos de Empleo, que es el currículum ciego, es decir, una empresa puede ver previamente a presentar una oferta el currículum de una persona para ver si se adecúa. ¿Por qué ciego? Ayer hablábamos de hay que evitar sesgos. Yo, como demandante de empleo, soy quien decide si aparece mi sexo, si aparece mi edad, si aparece mi lugar de residencia o no. O solamente aparecen mis datos profesionales. De tal manera que la empresa ve si mi perfil profesional se adecua a su oferta sin saber qué edad tengo, si soy hombre o mujer o dónde vivo. Pero también puede ser que al propio demandante le interese que aparezca. ¿Por qué? Para fomentar el empleo femenino o para fomentar el empleo de personas con discapacidad, a las empresas se le dan ayuda. Y a lo mejor una empresa prefiere buscar una mujer o una persona con discapacidad siempre y cuando cumpla el perfil. Por eso queda a criterio del demandante que esos datos aparezcan o no. En la red EURES lleva funcionando ya unos 4 años bien, en la ANVIDE en el País Vasco lleva funcionando menos tiempo y por lo que me comentan mis compañeros de allí también bien. Una vez que tenemos las personas candidatas por estos sistemas, primero comprobamos que cumplan los requisitos. Ya digo que los que vienen directamente de nuestro sondeo van a cumplirlo, pero los que vienen a través de la difusión tenemos que hacer esa comprobación previa. Y cuántas personas candidatas vamos a enviar a la empresa por puesto, dependiendo de lo que nos hayan dicho, y contactar con las personas candidatas, para que a su vez ellas contacten con la empresa e iniciemos el siguiente paso. Si hacemos la selección técnica, es decir, este personal nuestro, del que he hablado antes, especializado, va a hacer la selección, estas personas van a ver los currículums y van a valorar las personas que son las más adecuadas dentro de lo que nos está pidiendo la empresa. Y también, ayer hablábamos, bueno, en España el sistema que hay tiene algunas similitudes, pero también algunas diferencias. Por ejemplo, en general, o sea, cuando hablamos de este tipo de ofertas, la empresa va a contratarlos con un contrato laboral, un contrato de trabajador por cuenta ajena. Lo que hacemos es asesorarle por los distintos tipos de contratos. Básicamente, en España hay algunos contratos temporales que sirven para eventual por circunstancias de la producción, es decir, para picos de producción de empresas, sobre todo industriales, algunas agrarias, etcétera. También contratos de interinidad o sustitución para bajas largas, para enfermedades, para mujeres que han tenido un hijo y tienen la baja maternal durante entre 4 y 6 meses siguientes, o los padres, que porque ahora ya en España el hombre también tiene derecho a esos 4 meses de baja maternal aproximadamente, 16 semanas. También el contrato indefinido, que es el contrato hasta la reforma laboral de 2021 no era así, pero desde la reforma laboral el contrato tipo en España es contrato indefinido. Es decir, si un contrato no se especifica qué, se presupone indefinido, siempre. Y el contrato fijo discontinuo, que son para aquellas tareas repetitivas a lo largo de los años, por temporada, pero que siempre se repiten y siempre se contrata a la misma persona. Campañas agrícolas. Yo entre junio y septiembre tengo una planta de tratamiento de fruta, por ejemplo en mi tierra, que es que cuando van a las plantas para tratar la fruta. Siempre todos los años de junio a septiembre. Bueno,
y luego tienen otra parte de diciembre a marzo. Esas personas son contratadas fijas de continuo que están trabajando en ese periodo de tiempo, que cuando terminan de trabajar vuelven a ser demandantes de empleo, que pueden cobrar una prestación si han cotizado lo suficiente durante ese tiempo y luego vuelven a trabajar. Esa modalidad de contratación fijo discontinuo, básicamente es esto. Sí tenemos lo que nosotros llamamos contrato mercantil, lo de los contratistas, pero mayoritariamente nosotros, los servicios públicos de empleo, no trabajamos con este tipo de perfil. Y también es verdad que, bueno, que ayer ponía, por ejemplo, que en España, si tú tienes una dependencia clara de un empleador, eres trabajador dependiente y no puedes hacer el contrato mercantil. De hecho, una sentencia, porque ha sido sentencia, primero ha sido la Inspección de Trabajo quien sancionó a Globo porque tenía a todos los riders como autónomos, como personas autónomas. Y finalmente, primero la Inspección de Trabajo recurrieron y finalmente el Tribunal Supremo ha dado la razón a la Inspección de Trabajo y ha obligado a Globo a que los contrate como trabajadores por cuenta ajena a todos los riders. Dijeron que se iban ahí y ahí siguen. Bueno, en las microempresas se acentúa más los problemas que hemos dicho con anterioridad. Es decir, que en las redes informales de contratación es muy difícil de quitarles el peso. Y esas redes informales de contratación pues siguen predominando. No obstante, tampoco queremos acabar con ellas porque entendemos que si un empresario pequeño en un pueblo pequeño tiene una persona en la que confía, pues realmente nuestra labor puede ser que esa persona en la que confíe tenga la preparación suficiente como para trabajar adecuadamente para ello. Y si esa persona en la que confía es demandante de empleo, le podemos dar formación, le podemos dar orientación profesional. Y si luego la empresa quiere recurrir a una oferta nuestra, pues bueno, pero si quiere contratarlo directamente, pues estupendo. Porque para nosotros también es importante que las personas que consiguen trabajo lo consigan gracias a nuestra labor, no solamente de intermediación, sino de formación o de orientación profesional. Y luego, bueno, aquí hay unos perfiles muy concretos en hostelería o comercio. En España ahora mismo hay un gran problema en el sector de hostelería porque los hosteleros no encuentran trabajadores. Mi opinión personal e intransferible es que muchas veces no encuentran trabajadores porque quieren pagarle 8 y que trabajen 20. Y cuando no tienen más remedio, como pasaba durante los años que hubo en la crisis en Europa entre 2008 y 2015, pues la gente tragaba. Pero cuando tienes otras alternativas, como pasa ahora porque hay más opciones, pues la gente no traga. Y parte de ese problema está ahí. Otra parte del problema es que, como antes había mucho, nadie se le ocurrió buscar una profesionalización, porque parecía que para camarero servía cualquiera. Pues no, señor. Para camarero, como para cualquier otro trabajo, hay que saber y hay que formarse y hay que aprender permanentemente. Y afortunadamente, bueno, pues tanto el sector por parte de la empresa como de los trabajadores se están dando cuenta de que la formación y el buen hacer en el trabajo es muy importante. Como decía, ¿qué tenemos que hacer? Primero, un contacto permanente. Un contacto permanente con la microempresa y luego, bueno, pues que el tratamiento, si es individualizado en cualquier empresa, aquí más todavía, porque son unas necesidades muy concretas y muy específicas. Y anticiparse incluso por el conocimiento que nuestros profesionales tienen. Conocer las necesidades de lo que ya he hablado, vale lo genérico para esto, y conexión, muy importante para mí, es que estén conectadas con las áreas de orientación profesional, que son las que proveen de los perfiles adecuados a los trabajadores, a las empresas, perdón. Tenemos unas herramientas de perfilado que van bastante, en el cual, gracias a una serie de preguntas y una serie de parámetros, conseguimos hacer un perfil bastante aproximado y mejorando con esta herramienta. Esta herramienta que, por supuesto, para no ser menos, utiliza la IA a la hora de determinar ese perfilado. Y también, gracias a la orientación profesional, podemos detectar si esa persona necesita formación para poder acceder al mercado de trabajo o algún otro tipo de programas específicos para derivarlos, incluyendo aquellos programas de experiencia que tenemos con entidades públicas. Ahora bien, para evitar enviar a gente
que no puede en ese momento, tenemos también otra herramienta que se llama cuestionario de disponibilidad. Los cuestionarios de disponibilidad nos permiten conocer la disponibilidad que una persona tiene en un momento dado. Puedes tener un perfil estupendo, extraordinario, adecuado a una oferta de trabajo, pero si tú tienes padres mayores y tienes que quedarte a cuidarlos, lamentablemente eso les pasa mucho a mujeres, mucho menos a hombres, pero si tú tienes que cuidarlo, tu disponibilidad ha caído en picado, porque tú no puedes trabajar en ese momento. ¿Quieres trabajar? Sí. ¿Tienes preparación y cualificación? También, pero no puedes trabajar en ese momento. Por eso la disponibilidad es algo que es muy cambiante y por eso lo hacemos permanentemente. A una persona no le pasamos un cuestionario de disponibilidad, le pasamos muchos a lo largo del tiempo, precisamente para que la disponibilidad cambiante también sea un factor a la hora de que puedan ir a una oferta con todas las garantías, tanto para ellos como para los empresarios. Y, por supuesto, mantener con las organizaciones locales y gremiales el contacto porque ellas conocen mejor que nadie su mercado. En resumen, voy a pasar porque yo he dicho ya todas estas cosas, pues no las voy a repetir. Voy a ir muy rápido con la gestión por competencias. Ahora mismo la Unión Europea ha puesto la taxonomía ESCO, que es la competencias. ¿Qué ocurre? Tenemos 13.939 competencias. Eso es ingobernable. Eso es absurdo, no vale para nada. Tendría que haber muchas menos competencias, porque si no, los servicios públicos de empleo estábamos muy contentos. Oye, vamos a poder trabajar por competencia. Cuando vimos las 13.939, no hay forma de trabajar por competencia. Ya por ocupaciones, que hay 3.000, nos cuesta. Pero ocupaciones es más fácil. Yo quiero trabajar de esto. Y concretamente pueden poner 6 ocupaciones. Competencia, cada una de esas ocupaciones puede tener 100, 200 competencias. Ingobernable. Entonces, y además nuestro sistema de orientación detecta las competencias de las personas las más importantes. No obstante, como decía, 14.000, realmente son 13.939 actualmente. Va a suponer una revolución cuando eso se afine y sirva para que podamos trabajar con ellas, con estos 4 tipos: competencias transversales, pues todas aquellas, digamos, necesarias para desenvolverte en la vida, básicamente, competencias más profesionales, trabajar en equipo, competencias con ordenadores desde el punto de vista laboral, etcétera, conocimiento, es decir, la formación que yo tengo, y competencias lingüísticas y conocimiento de lengua, pues mayoritariamente el inglés, que es la lengua oficial de la Unión Europea, pero que no la habla ningún país de la Unión Europea. Nos demandan principalmente perfiles no cualificados y, como yo decía, recurren a las otras técnicas. Muy rápido, así hacemos nosotros la orientación profesional. Primero clasificamos inicialmente en una primera visita a la oficina, pasamos los cuestionarios de disponibilidad y empleabilidad para ver dónde están y les realizamos esos itinerarios personalizados para que mejoren sus capacidades y puedan llegar al trabajo más adecuado. Como desafío, llegar al pequeño comercio nos cuesta muchísimo trabajo, mejorar la eficiencia, precisar mejor los perfiles y conseguir el feedback de la empresa, porque la empresa algunas veces le consigue el puesto de trabajo y si te he visto no me acuerdo. Nuestras barreras, primero las que nos ponemos nosotros, las barreras administrativas, las rigideces administrativas en la gestión de ofertas, el que hay determinadas normas obligatorias que con el tiempo, cuando aprendes de esto, te las vas saltando, pero que realmente en el papel lo pone, en la norma lo pone. La desconfianza, como ya he dicho, y también que carecemos de sistemas ágiles de formación, es decir, la formación es mucho más rígida que lo cambiante que es el mercado. Y ese es un problema que creíamos resolverlo con la formación para el empleo y con los certificados de profesionalidad y resulta que lo hemos agravado, porque los certificados de profesionalidad son casi más rígidos que la formación reglada, con lo cual no ha servido de mucho como no se haga un cambio en ese sentido. La oportunidad de mejora, si estamos en menos del 10% de la intermediación, y hablo de la comunidad autónoma que más intermediación hace directa, porque el resto están en el 2 y pico por ciento, y aún así estamos en el 10 escasamente. Los nuevos procedimientos de gestión por competencias, unos procesos de orientación más eficaces, la red de protección para el empleo que se vaya ampliando y vaya mejorando sus procesos, que nos va a permitir personalizar a la empresa, la atención a la empresa. Las redes de apoyo, sobre todo asociaciones de empresas, tener más contacto con las asociaciones de empresas y con las organizaciones de pequeños agricultores, hablo de mi comunidad autónoma que es eminentemente agrícola. Y la evaluación de la calidad muy rapidito para que me dé tiempo, porque
si no se evalúa, de aquí se ha hablado varias veces, si no evaluamos, ¿cómo sabemos si lo estamos haciendo bien o mal? Primero, la tasa de éxito de la oferta. Estamos razonablemente satisfechos, con casi un 91% en Extremadura. No puedo, los últimos datos de otras comunidades autónomas que se publicaron, o sea, de todas las comunidades autónomas, cada uno tenemos el nuestro, pero no hay uno público de todo, es de 2016, con lo cual tampoco voy a decirlo porque, primero, voy a decir esto lo está muy mal o muy bien, no tiene sentido, y aparte estamos hablando de hace 8 años, con lo cual cualquier dato que tuvieran entonces podía ser ahora mismo completamente diferente porque hayan mejorado los procesos. La tasa de penetración en el mercado, es decir, gracias a la intermediación, cuántas colocaciones conseguimos en relación con el total de colocaciones. La de registro, el cociente entre el número de puestos ofertados por el Servicio Público de Empleo y el número total de colocaciones, es decir, por un lado, si a mí me piden 10.000 puestos y hay 100.000, pues es 10.000 entre 100.000. Pero si de los 10.000 cúmulo 9.000, la otra tasa anterior es 9.000 entre 100.000. Por eso no es exactamente la misma, aunque parezca. La de utilización de los servicios, que es el cociente entre entre empresas usuarios de nuestro servicio y el total de empresas que hay en un ámbito concreto. Es decir, realmente cuántas empresas nos utilizan, aunque sea para más, para menos puestos de trabajo, para que le demos formación, para lo que sea. La intervención neta, que es el cociente entre el número de colocación de personas a través de oferta o que han recibido algún servicio y el total de colocaciones. Porque algunas veces no presentan la oferta, pero es lo que he comentado antes. Le hemos dado orientación, le hemos dado formación y gracias a esa orientación o a esa formación ha conseguido el puesto de trabajo. Ahí estamos mejor. Tampoco estamos para tirar cohetes, pero estamos en un 26%. Y, por supuesto, las encuestas de satisfacción, que, hombre, que solemos tener... No tenemos malos resultados, solemos tener un notable, un 7, entre un 7 y un 8 sobre 10, habitualmente. Bueno, esto ya, cuando son grandes peticiones de manos de obra, pero con muchas microempresas, trabajamos con el sector, como puede ser en Extremadura la Fundación Laboral de la Construcción, que aglutina empresas de construcción, o las organizaciones agrarias. También en las asociaciones de hostelería. Y creo que ya, bueno, lo que hacemos que es contactar con ellas, lógicamente, y ver cómo está la cosa. Y ya está. Casi con el tiempo. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Muchísimas gracias, señor Manuel, por tu valiosa intervención el día de hoy. Pues también él viene con un espacio pequeño de preguntas. No sé si alguien desee preguntar algo. 1 o 2 preguntas. Si quieres ya te lo paso. Gracias, buenos días. No, solamente quería preguntarle si ustedes tienen algún tipo de convenios para este tipo de vacantes internacionales, no sé, ya sea hacia otros países, con Sudamérica, con Europa, o solamente el Servicio Público de Empleo de España gestiona vacantes de España, internas. Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, con Europa sí. Es decir, la red EURES precisamente lo que hace es gestionar vacantes de cualquier país de Europa. La red EURES la forman todos los países de la Unión Europea, más los del Espacio Económico Europeo, que son Noruega, Suiza y no me acuerdo, y creo que Austria. Bueno, Austria no, Austria es de la Unión. 3 países que no son de la Unión, pero que sí participan del Espacio Económico Europeo. Ahí sí tenemos... a través de la red EURES, esa difusión de las ofertas. De hecho, esa obligación de difundir las ofertas, de los currículums ciegos, etcétera, es una obligación impuesta por EURES. Y gracias a esa obligación, cualquier oferta puede ser accesible para cualquier ciudadano de Europa. Nosotros, la red EURES, lo que hace es poner en contacto todo lo que llamamos consejeros EURES, que en Extremadura tenemos 3, en España hay unos 50 más o menos, y en otros países de Europa pues van teniendo, y ellos se encargan de gestionar ese tipo de ofertas, y ahí son accesibles para cualquier país de Europa. Con otros países, con América, no hay convenio, porque además ahí chocas con la normativa que hay en materia de extranjería para obtener permisos de residencia y trabajo, ya sea temporal, ya sea definitivo. Y entonces ahí ya hay casi puede haber acuerdos en materia laboral
que no van tanto a la gestión de las ofertas, pero bueno, puede haber acuerdos de materia laboral entre dos gobiernos si así se especifica. Pero concretamente con Europa sí hay una red ya establecida y una obligación, porque Europa, los países de la Unión Europea, tenemos libre circulación de trabajadores y por lo tanto cualquier trabajador europeo puede trabajar en cualquier país de Europa de la Unión. Bueno, buenos días. Tengo básicamente dos preguntas muy concretas. La primera es, ¿qué tiempo el servicio de empleo en España tuvo esa madurez? ¿Cuánto tienen de creados? Esa es mi primera pregunta, pues para conocer como toda esa curva de aprendizaje y nosotros saber también en qué, yo creo que hemos recorrido cosas importantes y rápidamente, pero es como saber y prepararnos para ese momento. Y la segunda es si tienen algún respaldo normativo para que haga o haya feedback con las empresas, es decir, que haya obligación de parte de las empresas en reportar esa colocación, porque ustedes tienen un indicador muy alto, pero nosotros tenemos esa oportunidad justamente para trabajarla, ¿sí? Si tienen algún respaldo normativo de gobierno que obligue a las empresas a que haya ese feedback. Gracias. Bien. Bueno, con respecto a la primera, nosotros llevamos aproximadamente las primeras comunidades autónomas que tuvieron transferencias en materia de políticas activas de empleo. El INEM existe desde hace unos 40 años aproximadamente. El Servicio Público Estatal de Empleo, antiguo INEM, existe, pero se dedicaba sobre todo al trabajo con las políticas pasivas. El trabajo con políticas activas, que comenzó en el año 1997, fueron las primeras transferencias a comunidades autónomas de formación, empezaron a gestionarlas. Y a partir de 1999, es decir, hace ahora 25 años, las comunidades autónomas empezaron a tener competencias también en intermediación laboral. Es decir, llevamos unos 25 años aproximadamente. Las comunidades autónomas gestionando todas las políticas activas de empleo, que además permitió que al especializarnos de alguna manera, unos en políticas activas y otros en políticas pasivas, se mejorara las políticas activas de empleo. Y la segunda, perdona, ¿qué? Bien, el feedback con las empresas no hay una normativa específica, es decir, hay una obligación teórica de 5 días, pero realmente no lo usamos. Y no lo usamos porque bastante tenemos con las pocas empresas como para utilizar una herramienta que no deja de ser coactiva, procuramos que nos la den, pero por las buenas. Porque si no, es una herramienta que puede ser coactiva y que puede ser contraproducente, que lo obliguemos a una empresa y que nos diga, bueno, pues la próxima vez no hago nada con vosotros. Preferimos que las cosas vayan teniendo un curso natural. Vamos a conseguir su fidelización, entre otras cosas porque nosotros, con nuestro sistema, podemos saber si han sido contratadas por la empresa y es más, en el registro de los contratos que se hace en España hay un espacio para el número de ofertas de empleo y cuando se pone ese numerito, el sistema automáticamente casa las ofertas y nos aparece que nuestra oferta ha sido cubierta. Con lo cual, aunque no nos lo digan específicamente, nos lo están diciendo. Manuel, muchísimas gracias por tu intervención. Le regalamos un fuerte aplauso y de verdad que muy encantada porque los servicios públicos de empleo en la creación de oportunidades y el impulso de la productividad, especialmente en el contexto de las pequeñas empresas, pues nos ha dado bastante información al respecto. Muchas gracias. Queremos reiterarles a todos la invitación a las salas de exposiciones interactivas permanentes que se encuentran ubicadas en el salón de enfrente. Por ahora vamos a proceder a un refrigerio que será desde las 10 de la mañana. Volvemos nuevamente aquí a las 10:30 de la mañana. Se les pide por favor que lleven con ustedes todas sus pertenencias, ya que el salón pues tiene que volver a acomodarse. Sin embargo, los invitamos también a que el día de hoy los dos laboratorios tendrán apuestas para el empleo de jóvenes rurales, donde contaremos con las expertas Sandra Milene Giraldo de la Fundación Aurelio Llano Posada y Betsy Paola Guerrero Sánchez de la Fundación Bancolombia. Transformemos la orientación ocupacional con la inteligencia artificial, laboratorio de cocreación con Oscar Fabián Borges Agudelo,
experto en orientación socioocupacional. Estos laboratorios van a empezar a las 10:30 de la mañana, luego se acabará a las 12:30 y pasarán al siguiente laboratorio de 2 de la tarde a 4:15 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde va este segundo día. Recordemos que a las 8 de la noche los están esperando en el Hotel Suana para que ustedes allí tengan esta celebración y este espacio por parte de este prestador anfitrión Cajamac que les espera también allá. Muchas gracias.